problema del taller práctico de genética. El problema dice así: si una planta homocigota de tallo alto se cruza con una homocigota de tallo enano, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos en la F1 y la F2? Jóvenes, en genética, un gen dominante tiene dos alelos y cuando es dominante se representa con letra mayúscula. El cruce de este problema es homocigoto dominante por homocigoto recesivo. ¿Qué quiere decir que es recesivo? Que se expresa, para que se exprese un gen recesivo, deben ser los dos recesivos. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro cuadro de Punnett, que consta de hacer esta cuadrícula y ubicar los genes por separados. Acá ubicamos este gen que está compuesto por dos alelos dominantes. Sé que son dominantes porque los estamos representando con letra mayúscula. Posteriormente ubicamos los alelos recesivos y vamos a hacer el cruce. Cuando usted cruza un recesivo, un alelo recesivo por uno dominante, colocamos primero el dominante y luego el recesivo. Entonces, recesivo por dominante, y ese es el orden de cruzamiento. Recesivo por dominante, recesivo por este dominante. Cada cuadrito de estos vale 25%. Esto es un cuadro de probabilidades de cómo irían a ser esas plantas. Y nos piden genotipo y fenotipo de la F1, es decir, primera generación. En genética, F1 significa primera generación. Como podemos observar acá en la cuadrícula, todos esos genes están iguales, es decir, hay uno dominante y uno recesivo, dominante y recesivo, dominante, recesivo, dominante, recesivo. Cuando los genes están compuestos por un dominante y un recesivo, los vamos a llamar heterocigotos. Y como cada cuadrito vale 25, pues hacemos la sumatoria: 25 y 25, 50. Y 25, 75 y 25, 100. Entonces vamos a decir que el genotipo es 100% heterocigotos. Es decir, que esas plantas van a llevar en su información genética alelos para tallo alto y alelos para tallo enano. En cuanto al fenotipo, que es la característica física, lo que podemos observar, ahí tenemos en cuenta el primer alelo, el dominante. ¿Y cuál es la característica de ese alelo dominante? Como podemos observar aquí, la característica de ese alelo dominante es tallo alto. Entonces, 100% plantas de tallo alto. Listo, jóvenes. Pero el problema nos pide que saquemos la F2. Entonces, de manera que para sacar nuestra F2 vamos a tener que cruzar dos de estos, quedando de la siguiente manera: heterocigoto por heterocigoto. Entonces ya vamos a hacer ese cuadrito de la F2. Bueno, entonces el problema me pide sacar la F2. Como en la F1 el fenotipo dio heterocigoto, 100% plantas heterocigotas, entonces vamos a hacer el siguiente cruzamiento. Este gen lo vamos a dividir acá y este otro a su vez lo vamos a colocar acá en esta parte. Cuando tú cruzas un dominante por un dominante, pues obtienes dos alelos dominantes. Dominante por recesivo, colocamos primero el dominante y luego el recesivo. Sigan mi dedito. Recesivo por dominante, recesivo por recesivo. Y vamos a escribir cómo sería el genotipo y el fenotipo. Bueno, en cuanto al genotipo, podemos decir que como este, no hay otro gen igual ahí. Es decir, y este cuadrito vale 25%,
Es decir, que vamos a tener un 25% de plantas homocigotas dominantes. Como podemos observar, estas dos son iguales con respecto a que hay un gen dominante y uno recesivo, dominante y recesivo. Si sumamos 25 y 25 nos da 50% plantas heterocigotas. Recuerden que hetero significa diferentes. ¿Qué es lo diferente? Que está compuesta por un gen dominante y uno recesivo. Y nos queda este 25%. Entonces, recuerden que cuando los dos alelos están en minúscula, van a ser llamados homocigotos recesivos. Entonces, 25% homocigotos recesivos. Ahora, ¿qué va a pasar en cuanto al fenotipo? ¿Cómo es la característica que podemos observar en estas plantas con respecto al tallo? Lo vamos a sacar de la primera letra. Cuando nos piden sacar la característica de física, se saca siempre de la primera letra. Entonces, A mayúscula significa tallo dominante y tallo dominante. Entonces, 25 más 25, 50 más 25, 75. Entonces, 75% tallo alto. Vamos a obtener plantas de tallo alto, porque recordemos que la característica A mayúscula es para tallo alto. Y vamos a tener un 25% homocigoto recesivo. Perdón, vamos a tener 25% plantas de tallo enano.